Stand de Leamos Infobae. Esta vez estamos con Felipe Celesio, es un periodista y ya no sé, un periodista de esos que están en los bordes de la historia, ¿no? El trabajo del historiador hoy en día está como tan, bordeado por periodistas que investigan y meten cositas y poco usan los materiales de los historiadores. Ya él nos va a contar más. Es un hombre muy joven que nació en el 73, bastante joven. Es periodista desde 1990 y escribió varios libros, todos tienen algo que ver con la política. Voy a leer los títulos. La ley y las armas, biografía de Rodolfo Ortega Peña de 2007, Firmenich de 2010, La tablada de 2013, La noche de las corbatas de 2016, La muerte se le olvida de 2019 y el último que es Desembarco en las Georgias. Vamos a meternos un poco con eso ahora que estamos en pleno aniversario, ¿no? Bueno, y primero, ¿escribiste por el aniversario? No estrictamente por el aniversario, sabía que iba a haber una atención especial sobre Malvinas y sus temas colaterales, y ahí se me ocurrió que el inicio de la guerra de Malvinas, cómo se genera el conflicto internacional y cómo se inicia la guerra, por así decirlo, podía ser un buen tema que no estaba explorado, que estaba algo oscurecido por esta derrota y por este trauma que significó para todo el país. ¿Cómo aparece esa pregunta? ¿Por qué se te ocurre eso? Aparece en función de este lugar común que ya sobrevuela entre lo que se llama el grupo de los malvineros, ¿no? Que es todo aquel que se interesa por la gesta de Malvinas, de Astiz se rindió sin tirar un tiro en las Georgias. Ese fue un poco el disparador de decir, primero me fascinaba esta paradoja que un represor tan afamado y tan sádico como Astiz pudiera haberse acobardado ante la oportunidad de enfrentarse con soldados profesionales, ¿no? Pero que mostraba un gran coraje para secuestrar y asesinar civiles desarmados. Eso me parecía fascinante, ¿no? Era verdad que se había acobardado en las Georgias Astiz, y después, los términos generales de cómo se había producido esa rendición, ¿no? Esto era algo que no estaba contado. ¿Y te metiste a averiguar si era verdad eso? Un poco empecé a consultar entre los especialistas, historiadores y periodistas, a ver qué tan cierto era este lugar común de Astiz se rindió sin tirar un tiro. Y no había una respuesta fundada. Sí, daban por cierta esta versión de que se había rendido sin tirar un tiro, que eso era un hecho fáctico que no admitía mayores interpretaciones. Astiz se rindió en la Georgia y eso es parte de la historiografía que nadie discute. Pero cómo fue que llegó a esa rendición y cómo fue que se decidió esa rendición, eso nadie sabía contarlo. Entonces dije, acá hay un diamante en bruto. ¿Y cómo fue la investigación para llegar a eso? ¿Con qué fuentes? Fue relativamente sencilla porque el propio concepto de aislamiento que tiene la historia, porque transcurre muy lejos, transcurre en una isla a 1.500 kilómetros de las Malvinas y a 1.500 kilómetros de la base Marambio, también circunscribía mucho los actores y los protagonistas de esa historia. Entonces yo sabía que dando con uno de ellos ya iba a empezar a poder contactar a todo el resto, ¿no? Por esto de esta condición de universo cerrado que tenía el episodio. Y así fue. Tuve los civiles que participaron del desmantelamiento y que iniciaron la guerra, fueron declarados después por la Armada como veteranos de guerra y por tanto están en los listados oficiales. Y figuran como civiles Davidov. Davidov fue el empresario, que dicho sea de paso murió hace unos días nada más, el empresario que tuvo la idea de ir a desarmar instalaciones balleneras abandonadas en las Georgias, porque ahí había un buen negocio para su área, él era un chatarrero de profesión. Mira, increíble. Increíble primero que los ingleses se hayan avenido a venderle a un argentino esas instalaciones en desuso que estaban dentro de territorios en disputa con Argentina ya en ese momento, no estamos hablando del 82. Perdón, él empieza con el emprendimiento en el 79 a interesarse por esto. Y de una manera muy mundana, porque uno de sus empleados, que era chatarrero como él, había hecho algunas giras antárticas, aprovisionando las bases antárticas argentinas, y ahí cayó en las Georgias y vio esas fabulosas instalaciones en desuso
que eran pueblos enteros, porque la ballenería fue un gran negocio, fue un sector de la industria muy pujante en la primera mitad del siglo pasado. Entonces eran universos increíbles, esos llenos de cosas muy antiguas y en un gran estado de conservación porque no tenían la depredación, claro, digamos, que tendrían en el continente o en lugares más accesibles. Y este empleado le dijo, ahí usted tiene un gran negocio, y Davidoff, que lo único que sabía de las Georgias, la única referencia que tenía de las Georgias era un tono de cierta familiaridad, porque su madre, que era griega, se llamaba Georgia. Ah, muy divertido. Era lo único. ¿Por qué decís que la guerra empezó unos días antes? En realidad, el 2 de abril se toma, digamos, como el inicio del conflicto, porque es cuando desembarca la Armada Argentina, toma posesión, recupera las Islas Malvinas. Pero a ciencia cierta, el momento en donde se toma la iniciativa militar de ocupar esos territorios del Atlántico Sur por la fuerza de parte del gobierno argentino, es en las Georgias el 24 de marzo de 1982, o sea, unos días antes, una semana antes del desembarco en Malvinas. Y se hace por la crisis de los chatarreros. Contémosle a la gente, a los que están viendo, a los que están escuchando, que los chatarreros llegan a principios de marzo a hacer este trabajo, este emprendimiento comercial. En un momento como calma, en ese momento no pasa nada. Sí, no ocurría nada. O sea, dentro del contexto de las relaciones como normales que había hasta ese momento. Sí, había ciertos tironeos lógicos, diplomáticos y políticos entre ambos países por la posesión de esos territorios que siempre se habían reclamado del lado argentino. Los ingleses, digamos, lo que hacían era dar largas a esas negociaciones y ahí es donde la Junta Militar decidió ocuparlos. Lo que ocurre era que ya en marzo, a principios de marzo, la inteligencia británica sabía que los argentinos estaban armando una operación de reconquista de las islas del Atlántico Sur. ¿Que va paralela a lo de los chatarreros? Claro, exactamente, porque, digamos, la idea era recuperar esos territorios para después negociar alguna suerte de administración compartida. Lo que propicia la aventura comercial de Davidoff es que los británicos aprovechan la presencia de los argentinos para denunciar una guerra y de alguna manera tomar la iniciativa en este conflicto que ya sabían que se venía por los aprestos militares argentinos, porque en marzo del 82 uno se paraba en la puerta de cualquier cuartel y rápidamente detectaba que había movimientos inusuales de tropas, de material, de gente. Entonces, bueno, eso hablaba de que algo se estaba gestando. ¿Y los chatarreros sabían esto? Los chatarreros no tenían la menor idea. Los chatarreros lo que fueron a hacer era mejorar sus condiciones de vida, ya bastante pauperizadas para un trabajador industrial del conurbano en esos 80, ¿no? Y les prometían el triple del salario de lo que ganaban acá. Esto para los metalúrgicos, digamos, los soldadores, los ayudantes, etc. Para los técnicos y directivos de este emprendimiento, pues fueron 39 hombres. Los sueldos eran más sustanciosos y para algunos que participaban del negocio era muy interesante. Davidoff calculaba que en bruto había un negocio de unos 30 millones de dólares. O sea que él tenía chatarra por 30 millones de dólares para desarmar en las Georgias. Y esto era muy atractivo. En paralelo, cuando Davidoff comienza con esta iniciativa en el 79, la Armada advierte la posibilidad de infiltrar ahí unos marinos para que hicieran lo que ellos llaman una invernada. O sea, que se pasaran un invierno en las Georgias para hacer como una especie de ocupación de facto pacífica que ayudara en la discusión sobre la potestad sobre esas islas. ¿Cuánta gente había en la Georgia en ese momento? En ese momento había un comité del British Antarctic Survey, que son los científicos antárticos británicos, que también oficiaban como autoridad administrativa. No había militares, sí había 22 Royal Marine en las Malvinas. Lo que te digo es que si te caen 40 tipos, ¿eran significativos dentro de la población que había? Sí, claro, porque los científicos que eran científicos eran 15 y estaban en otra estación ballenera que estaba a unos 20 kilómetros en línea recta. O sea, estaban bastante lejos de los argentinos. El problema fue que los argentinos izaron una bandera. Este fue un poco el pecado y lo que aprovecha el Reino Unido para denunciar una invasión militar. Y también es algo como bastante paradojal porque está desprovisto de toda solemnidad e intención. El tema era que uno de los chatarreros era hincha fanático de River
y cuando llegó a la isla empezó a ver dónde colgar un banderín de su equipo. Y cuando detectó un lugar elevado para hacerlo, el director de la obra, su jefe, le dijo, escuche, vamos a estar 3 meses acá trabajando, ¿por qué no sube una bandera que nos identifique a todos, que nos represente a todos, y le da una bandera militar, una bandera argentina? Inocentemente, era difícil tener inocencia en ese lugar. Yo también me sitúo en un paraje tan desolado como ese, en una isla casi prácticamente abandonada, donde los vientos son fuertísimos, donde no hay árboles, donde los días son muy cortos. Levantar un símbolo de ese tipo, ¿quién lo va a ver? Es medio entre nosotros. Yo supongo que advirtieron esto. Igual sí hay cierta picardía, porque esa bandera que terminan izando en las Georgias se la regala el capitán del buque de la Armada que lo lleva. Claro, eso te iba a preguntar, porque uno no anda con una bandera en la mochila todo el tiempo. No, es cierto. Bueno, digamos, en todo el folclore marino, las banderas son importantes para entrar y salir de puerto. Cuando uno va a un puerto extranjero, iza la bandera de esa nación. Pero estos eran chatarreros ya desembarcados, estos eran chatarreros. Y suma un poco a esta picardía del capitán Niel, Osvaldo Niela se llamaba, que cuando se las entrega la bandera hace como una suerte de discurso patriótico. Les baja línea diciendo es loable el esfuerzo de un grupo de argentinos que ensancha las fronteras, patria. Les hace como un discurso. Le pone fichas. Y termina con un viva la patria que los chatarreros no entienden muy bien a qué se refería. El capitán Niela sabía que se venía la recuperación de las Malvinas y como ya estaba jugado, digamos, en este plan de recuperar las Islas Malvinas, dice, bueno, hicimos una bandera que esto también lo vamos a recuperar, porque el 3 de abril también se recuperó militarmente las Georgias. Pero como te decía antes, Asti llega a proteger, el conflicto va escalando al punto que el Reino Unido manda estos 22 Royal Marines a que los desalojaran por la fuerza a los chatarreros argentinos. Y ahí es donde la Junta Militar decide enviar a este grupo que habían preparado para que hiciera la invernada en las Georgias, que finalmente habían desactivado porque toda la fuerza se tenía que concentrar en la recuperación de las Malvinas porque era un proyecto más ambicioso. Entonces se desactiva esta invernada. Pero siguieron entrenándose y coordinándose estos hombres de la Armada al mando de Astiz. Y cuando el conflicto escala severamente y ya hay amenazas de uso de la fuerza, ahí lo mandan a Astiz. O sea que la primera intervención militar real en el conflicto del Atlántico Sur es Astiz bajando de un buque de la Armada el 24 de marzo de 1982 con los chatarreros. Claro, por eso empieza antes, digamos, empieza ahí. En el 6º aniversario del golpe de Estado, que es una fecha muy simbólica. Claro, no es cualquier fecha. ¿Y qué pasó con esta gente durante el conflicto? Lo que tienen es un registro muy fino a través de las transmisiones de radio de onda corta, de los servicios de informaciones internacionales, de la BBC, de Radio Nederland, todo eso. Un registro muy fino de cómo iba escalando la discusión entre el Reino Unido y Argentina. ¿Porque ellos los llegan a echar? No los llegan a echar, porque estos Royal Marine, en función de una solución pacífica, se desvían y van a reunirse con los científicos británicos. No van a desalojarlos por la fuerza como había sido la promesa Ellos original. siguen ahí con la chatarra. Ellos siguen ahí trabajando todos los días en condiciones muy duras porque recordemos que todo lo que es campaña antártica o en el Atlántico Sur profundo se hace en los meses de verano porque el clima es muy cruel y muy brutal. Entonces solo se pueden hacer en esas ventanas, escasas ventanas de buen tiempo que hay en enero y en febrero. Ellos llegaron principios de marzo, mediados de marzo. Y ya en abril, cuando empieza a escalar el conflicto, ya hay una situación invernal donde ellos tienen que trabajar en condiciones muy severas. Incluso hay días que no pueden trabajar al aire libre porque el viento hacía llover de costado, ¿no? ¿Tienen un buen lugar donde vivir? Sí, porque los británicos y noruegos, que eran los que habían explotado todo el tema ballenero en la primera mitad del siglo pasado en las Georgias, tenían montada una infraestructura muy sólida, ¿no? Tenían baños públicos, barracas, casas administrativas, teatro, un piano, digamos, estaban muy bien montadas, pues llegaban a vivir en las épocas, digamos, de temporada alta, hasta 1.500 personas. ¿Y cuándo salen de ahí efectivamente? Bueno, ellos salen cuando ya el cerco británico se estrecha sobre la isla. Esto estamos hablando
de 25 y 26 de abril del 82. Ahí ellos siguieron trabajando normalmente, desguazando. ¿Hacia Buenos Aires o hacia Malvinas? Tienen un larguísimo regreso a casa, muy difícil, porque como no los podían devolver a puestos argentinos, porque ya el conflicto estaba lanzado, los llevan hasta el único sitio operativo que tenía el Reino Unido en ese momento, que era la isla Ascensión, que es en el norte de Brasil, o sea, claro, lejísimos de las Georgias. Son 6.000 kilómetros más o menos de las Georgias, que los hacen arriba de un buque tanque petrolero de la Armada Británica, y estuvieron como 20 días para llegar ahí. De ahí los embarcaron en un avión hasta Montevideo, y de Montevideo los subieron finalmente a un buque de la Armada del piloto Alsina, que los devolvió al puerto de Buenos Aires. Pero antes de volver de todo este larguísimo viaje de regreso a casa, los tuvieron un día en el Río de la Plata, miembros del Servicio de Inteligencia Naval y de la Inteligencia Militar. ¿Interrogándolos, esas cosas? No tanto interrogándolos, sino amenazándolos que cualquier cosa que dijeran, que estábamos en el marco de un conflicto armado severo, que cualquier cosa que dijeran podía ser entendido como traición a la patria y que podían ir presos ellos y todas sus familias. Entonces fue un poco la guinda de la torta, de que después de haber perdido sus cosas, perdido su trabajo, haber tenido un regreso larguísimo, haber sufrido en manos de los británicos simulacros de fusilamiento, bombazos, intimidaciones muy serias, de haber navegado en uno de los mares más bravíos del mundo durante muchos días, cuando llegan acá, en vez de tener una cálida recepción de parte de sus compatriotas, prácticamente los maltratan más que los británicos. Es lo que los amenazan. Pasó con los excombatientes, no es novedad, digamos. Yo lo que digo es que de algún modo es una muestra en escala de cómo trató la Junta Militar al movimiento obrero, ¿no? No hay muchas diferencias, ¿no? Muchísimas gracias, Felipe Celestia. Desembarco en la Georgia suena apasionante, ¿eh? Vale la pena. Búsquenlo, está por acá. Un lujo, gracias. Gracias por estar.